Una nueva forma de calcular las notas de enseñanza media y 26 nuevas carreras en la oferta académica son algunas de las novedades del proceso de admisión a las universidades 2014 que fueron presentadas este jueves por el Consejo de Rectores. Para conversar precisamente sobre estos cambios estamos con el rector de la Universidad de Santiago y vicepresidente del CRUCH, Juan Manuel Solesi. Rector, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Bueno, primero, ¿por qué ustedes plantearon todas estas modificaciones? ¿Hacia dónde están apuntando? A ver, lo primero es dar respuesta a un problema que tiene la educación chilena, la educación general, que es la segregación que hay en la educación media, fundamentalmente entre los sectores o colegios vulnerables, llamados así, y los colegios que tienen más pudientes o más ricos. Eso se ha reflejado fundamentalmente en un resultado de la prueba de aptitud académica y ahora la prueba de selección universitaria, donde los puntajes más altos corresponden a la gente que tiene más recursos, los puntajes más bajos a los que tienen menos y también a los que están en los colegios municipales o particulares subvencionados. Y eso va a ser así independiente del test que se haga. Entonces, en primera oportunidad lo que estamos haciendo es introducir el concepto del ranking a partir del año pasado, que nos permite equiparar o poner en un sitial parecido, digamos, al primer alumno de un colegio de muy buenas condiciones al primer alumno de un colegio vulnerable. Expliquemos bien de qué se trata el ranking, rector, porque mucha gente no entiende la diferencia, sobre todo los que no están insertos en este sistema, entre las notas, el promedio de notas de enseñanza media, que también está cambiando el tema de la ponderación de las décimas, vamos a hablar de eso, con el ranking de notas de enseñanza media. ¿Cómo se calcula el ranking y a qué apunta este ranking? El ranking se calcula dependiendo del promedio que tiene el alumno en sus últimas 4 promociones, que son los últimos 4 años, pero se calcula sobre una recta que se construye con el promedio del colegio, ¿ya?, durante los 3 años anteriores, el máximo del colegio durante los 3 años anteriores y el mínimo del colegio durante los 3 años anteriores. Sobre esa recta se calcula el valor, ¿ya?, que el alumno tendría de acuerdo a su nota, ¿ya?, en puntaje. Y a eso se le otorga un puntaje. Un puntaje. Por ejemplo, si alguien tiene un 6,8, un colegio tiene un 6,8 como puntaje máximo, promedio, máximo, digámoslo, entonces va a llegar, si tiene puntaje 7, va a tener 850 puntos, si tiene 6,8 va a tener 850 puntos, si tiene 6,6 va a tener menos de 850 puntos. Y eso es reconocer el historial del estudiante de los últimos 4 años de enseñanza media, tratando de predecir un poco el comportamiento que va a tener en la enseñanza superior. Más que reconocer es entender que el buen alumno no solo es el que obtiene un buen puntaje en la prueba de selección universitaria, PSU, sino que también un buen alumno es aquel que tiene una buena trayectoria escolar. Y eso es muy importante, porque ese buen alumno que tiene una buena trayectoria escolar puede irle mal en una prueba, pero si es un buen alumno tiene características especiales. ¿Y eso es independiente de si está en una escuela pública en La Pintana o un mejor colegio de los Alexia? El que está en los primeros lugares tiene más motivación, le gusta estudiar, le gusta ser primero en el curso, le gusta leer más que los otros, digamos, en el fondo va más a la biblioteca. Hay una serie de estudios que entregan una cantidad de cualidades y a esas personas es muy fácil entregarle contenidos. En cambio, a una persona que tiene solo contenidos, usted no le va a poder entregar nunca esas características, porque si no quiere estudiar, no va a estudiar nunca. Ahora, esta introducción, esta modificación, el ranking de notas ya lo implementaron el año pasado. Podríamos decir es una segunda etapa, en que además este ranking que tenía un decimal, ahora tiene 2 decimales y se acerca un poquito más a ajustar los puntajes. O sea, lo que se hizo este año fue que las notas que se utilizaran fueran notas con 2 decimales. Pero aparte de las notas, el ranking también tiene 2 decimales. No, es que para el ranking también valen las notas. Perfecto. ¿Ya? O sea, para las notas con 2 decimales, por lo tanto, la tabla NEM, que se llama, que tenía una página, ahora tiene 4 páginas, porque parte del 4,01 hasta el 7. Entonces, dejando, para que a todo el mundo le quede claro, dejamos atrás el tema del ranking de notas, pasamos a hablar al promedio de notas de enseñanza media, el NEM. El NEM se calculaba solamente con un decimal y se aproximaba. Entonces, el que sacaba el 5,95 tenía el 6, ahora tiene el 5,95. Tiene 5,95 y eso se calcula, digamos, tiene su puntaje. O sea, la tabla se calculó de nuevo completa y se estableció y tiene un puntaje determinado. Y el 5,95 va a tener unos 18, 19 puntos de diferencia con el 6,00. Ese es más o menos la diferencia. No es tanta la diferencia. Hay puntaje entre 3,
2 puntos, 1 punto, dependiendo del rango en el que se esté, digamos, donde están más concentradas las notas. Esta es una transformación, digamos, que distribuye de una forma normal, por lo tanto no es muy simple, digamos, asociar un valor determinado de puntaje. Pero la tabla está construida, está publicada hoy día. Rector, ¿por qué a estos 2 decimales? Porque hay mayor precisión, mayor claridad. Hoy día hay mejores herramientas para poder procesar o computacionalmente hacer los cálculos. Antes era mucho más complejo, digamos, o sea, y por lo tanto hoy día como hay mayores facilidades de ese estilo, se puede tener más precisión en lo que se quiere calcular. Rector, todo esto estaría apuntando, y según la conversación que estamos teniendo, a que sería más justo el sistema de ingreso a la universidad. Sin embargo, hay muchos estudiantes que estas modificaciones no les están cayendo nada de bien. Ya tuvimos una primera manifestación de los alumnos del Instituto Nacional, sí, hace un par de semanas cuando se anunció, porque dicen que ellos están siendo sometidos a exigencias mayores, que sus notas son más bajas, por lo tanto que están viéndose perjudicados por esta nueva modificación que está haciendo el Consejo de Rectores. ¿Cuál es la respuesta que le dan ustedes a ese tipo de alumnos que después de anunciadas estas modificaciones seguramente vamos a volver a tener manifestaciones de ellos en las calles? Yo espero que no, por 2 razones. En primer lugar, nosotros estamos dando una oportunidad a estudiantes de calidad. Eso es lo primero. Estudiantes que no habían tenido nunca la posibilidad de entrar a la universidad de acuerdo al sistema que existía. Algunos que podían entrar al liceo emblemático dejaban, si eran 400 los que entraban, dejaban 3.600 afuera. Y esos 3.600 afuera no tenían la posibilidad de entrar a la universidad. Hoy día estamos dando esa oportunidad a través del ranking dentro del proceso de admisión. Yo creo que lo que tienen que hacer los estudiantes del Instituto Nacional y posiblemente algunos de cómo se llama, de los colegios emblemáticos, analizar las ponderaciones que se entregaron hoy día ya definitivamente, porque ellos se asustaron, y es natural, yo los entiendo, porque algunas universidades dijimos, como la nuestra, nosotros vamos a ponderar el ranking en un 40%. Y eso puede ser violento para ellos desde el punto de vista de sus cálculos y su determinación de notas. Pero no todas las universidades hicieron lo mismo. ¿Ya? De hecho, si uno analiza el promedio final de modificaciones del tema ranking, no va más allá de haber aumentado con respecto al 10% del año pasado, un 12,7% este año en total, de todas las carreras del sistema universitario. Pero hay carreras que cambiaron muchísimo la ponderación y universidades que cambiaron muchísimo la por ejemplo, ponderación, cambiamos a un 40%. Un 40% de la Universidad Católica en algunas carreras también, la Universidad de Chile también, que son las primeras 3 que la gente mira. Claro, la Católica no tiene ninguno con 40%, la Chile no tiene ninguna, tiene con 30%, pero no con 40%, digamos. O sea, hay 5 universidades que aumentaron más cercano al 40%, la única de Santiago es la Universidad de Santiago, y el resto está en regiones, digamos. Pero de acuerdo a lo que publica aquí el diario La Segunda, dice la Universidad Católica en carreras como Derecho, Ingeniería y Medicina, la ponderación conjunta de NEM y ranking pasó de 30% a 40%. Claro, pero esa es la ponderación conjunta, de NEM más ranking. Okay. No estamos hablando solo de ranking, digamos, que es el caso que yo estoy planteando. En el caso nuestro, solo ranking es 40%, si le sumo la NEM es 50%. Pero 50% era lo que teníamos el año pasado. ¿Y cuál fue la opción de ustedes? ¿Por qué decidieron aumentar ustedes un 40% de la ponderación del ranking? El año pasado nosotros teníamos, para explicarte el tema, nosotros el año pasado teníamos un 10% de ranking, que era lo máximo que se podía, ¿ya? Y un 30% de, ¿cómo se llama?, de NEM, o 40% de NEM. Este año lo que hicimos fue, completar. Dimos vuelta a 40% ranking, 10% NEM. ¿Y por qué esa opción de ustedes? ¿Por qué hicimos nosotros? Primero, nosotros tenemos conocimiento de la situación desde el año 92, que estamos bonificando a los mejores puntajes, estamos seleccionando mejores puntajes, estamos haciendo tareas de incentivar, tuvimos una bonificación hasta el año 2004, hemos hecho ensayos de este tipo. Conocemos la potencialidad que tienen los estudiantes de este tipo de colegio, y a esos estudiantes, para nosotros está garantizado que un estudiante que está en los primeros lugares de su colegio, independientemente del colegio de que se trata, le va mejor en la titulación, se titula más rápido, la retención es mejor, saca mejores notas. Es una garantía para la universidad. Es una garantía también. para la universidad también. Sin embargo, antes esas personas no tenían ninguna posibilidad de entrar a la universidad. Nosotros estamos seguros, tenemos los estudios, y por eso es que tenemos la seguridad de hacerlo. ¿Ya?
Yo entiendo que otras universidades van a ir caminando poco a poco hacia ese, pero basta con mirar los top 10 o top 20 o top 30 de cada universidad y ver si tienen mejor rendimiento que los otros. Ahora, hay otras modificaciones también que van a haber preguntas de prueba que se van a introducir este año en las pruebas de lenguaje e historia. Dice que se van a incorporar preguntas de pilotaje, interrogantes que van a ser testeadas con el propósito de incorporarlo en la PSU del año siguiente. A ver, eso es así. Nosotros tuvimos una evaluación de la PSU el año pasado por una empresa internacional que fue Pearson y que hizo recomendaciones. Entre las recomendaciones fue que no hiciéramos pilotaje aparte de la prueba. Porque cuando se hace un pilotaje de las pruebas, cuando el pilotaje llamamos a ensayar las preguntas. Cuando se llama un grupo de alumnos para ensayar preguntas en una condición, están ahí y el escenario no tiene nada que ver con una prueba. Entonces la idea, como debe hacerse, es que las preguntas se ensayen en las mismas condiciones en que se toma la prueba. Eso significa que en este caso en la prueba de historia, me parece que es, van a ir 5 preguntas más y se les va a dar 15 minutos más para responder, y en el caso de la prueba de lenguaje las preguntas de 80 se van a bajar, de 80 van a quedar las mismas 80, pero van a haber 5 que van a ser de prueba, y la prueba entonces para el estudiante va a tener 75 preguntas efectivas. Ya, y estas 5 preguntas no entran el estudiante no se puede dar cuenta de cuáles son las preguntas que van para una cosa o para otra. ¿Pero cuentan al final? No se cuantifican para la evaluación y para calcular el puntaje y el resultado de esa prueba de ese alumno, digamos, de todos los alumnos. Ni las 5 que están ahí en lenguaje, ni las otras 5 acá. Muy bien, rector. Bueno, ¿qué esperan ustedes con todas estas modificaciones para este proceso de ingreso 2014? Bueno, nosotros esperamos que entren los mejores estudiantes de los colegios en Chile. Esperamos que haya al sistema universitario, esperamos que haya el Consejo Rector haya hecho una contribución con el tema del ranking. Vamos a ver los resultados, porque hay que esperar un poco los resultados, que los estudiantes estén tranquilos, si tienen dudas que consulten, que lean muy bien los documentos, porque hay universidades que ponen condiciones especiales y a veces, por ejemplo, hay universidades que dicen, mire, nosotros no aceptamos a personas que postulen a otra universidad, tienen que postular solo a esta universidad, por ejemplo. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta, hay que haberlas revisado y que hagan los ensayos y análisis que correspondan. Ahora, rector, esta es una segunda etapa. ¿Hay una tercera etapa que va a venir el próximo año? Yo creo que lo que tiene que ocurrir es que nos tenemos que acostumbrar a que va a haber permanentemente cambios. Ajustes, cambios, y probablemente vamos a contratar otra evaluación internacional en los próximos años, vamos a recibir recomendaciones y vamos a tener que seguir avanzando en este tiempo. Por lo tanto... ¿Y esto no pone una incertidumbre a los alumnos? Bueno, pero ¿qué más incertidumbre que ir a enfrentarse a la prueba que no saben qué es lo que hay en la prueba, digamos? O sea, ellos no saben las preguntas. Pero siempre esa es la incertidumbre mayor. El llegar allá, enfrentarse a la prueba y no saber qué preguntas me van a hacer. Ahora, usted dice entonces que esto es un proceso que ya comenzó y que no va a parar más, que siempre van a ir haciéndose ajustes continuos. No, yo creo, por supuesto, yo creo que los ajustes, en la medida que sean necesarios, hay que hacerlos. Queremos llegar a una prueba de estándar internacional, que sea mirada con mucho respeto por los distintos países, y yo creo que estamos muy cerca de eso. Muy bien. Juan Manuel Solesi, rector de la Universidad de Santiago y vicepresidente del Consejo de Rectores, muchísimas gracias por estar aquí en CNN Chile explicándonos esta primicia, esto que dieron a conocer recién hoy día en la mañana, y que seguramente tienen muy atentos a todos los alumnos que están en cuarto medio y que tienen que rendir la PSU este 2 y 3 de diciembre. 2 y 3 de diciembre. Muy bien, muchísimas gracias, rector. Muchas gracias a usted, a CNN, por la invitación.